En el día de hoy vamos a estar hablando de los traumatismos dentoalveolares y en esta primera parte veremos las lesiones que involucran a los tejidos duros. Según la Dental Traumatology, un traumatismo dentoalveolar es una lesión que se da como el resultado de una fuerza externa que involucra el diente, al alveolo y la porción de mandíbula o maxilar y sus tejidos blandos adyacentes. Y estos traumatismos los vamos a ver asociados a los accidentes de tránsito y a los accidentes también en el deporte o en los patios de escuela. En los accidentes en el deporte podemos prevenirlos indicándole a nuestros pacientes el uso de protectores bucales a la hora de hacer deporte. Como pueden ver, hay mucha variedad en cuanto a los diseños para hacerlo más atractivo para que los niños los utilicen. Los niños que tienen overjet aumentado, o mejor dicho, los pacientes que tienen overjet aumentado y el labio corto, tienen más riesgo de sufrir este tipo de accidentes. ¿Y qué vamos a hacer cuando llega el paciente a nuestra consulta? En principio, tranquilizar al paciente y al acompañante, ya que vienen bastante nerviosos los dos. Le vamos a preguntar si tiene la vacuna antitetánica al día. Si no la tienen, tenemos que indicar que se dé un refuerzo. Estos tipos de accidentes ocurren generalmente en zonas que no están muy limpias, como una plaza de deporte o un patio de recreo. Vamos a controlar todos los dientes y los tejidos circundantes. Tenemos que observar que no haya lesiones, desgarros o trozos de materiales duros incrustados en los tejidos blandos. Vamos a hacer un interrogatorio sobre el accidente. Le vamos a preguntar cuándo fue, cuánto tiempo ha transcurrido, dónde fue y la edad del paciente. Todos estos datos vamos a anotarlos en la historia clínica. Tenemos que hacer una historia clínica que va a ser escrita, radiográfica y fotográfica, que nos va a permitir, además de documentar todo el accidente, ya que la historia clínica es un documento médico-legal, nos va a permitir para los siguientes controles ir comparando la evolución con las radiografías y las fotografías. Una vez que tenemos esta parte lista, vamos a hacer el diagnóstico clínico y radiográfico. Para el diagnóstico clínico, vamos a utilizar los test de sensibilidad. Tenemos que recordar que muchas veces las piezas que han sufrido un traumatismo dentoalveolar están en shock pulpar, lo que significa que al test de sensibilidad pueden responder negativamente, lo que no implica que haya una muerte pulpar. Las radiografías y las tomografías son estudios imagenológicos que nos van a complementar el diagnóstico de la pieza. Una vez que tenemos todo listo, vamos a realizar un plan de tratamiento. La Dental Traumatology nos da estas guías de tratamiento para enfrentarnos a estas lesiones. Y las lesiones de los tejidos duros se clasifican de esta manera: infracción de esmalte, fractura de esmalte y dentina sin complicación pulpar, fractura de esmalte y dentina con complicación pulpar, fractura corona-radicular sin complicación pulpar, fractura corona-radicular con complicación pulpar, fractura radicular vertical u horizontal, y dentro de las horizontales encontramos que puede ser en el tercio cervical, en el tercio medio o en el tercio apical. Iremos viendo cada cuadro individualmente. El primer cuadro va a ser la infracción de esmalte. Es una lesión que afecta al esmalte del diente, pero que no hay pérdida de tejido. Como podemos observar en estas imágenes, se ven como fisuras que la vemos claramente con una transiluminación o a veces con la visión directa. Acá podemos ver en un corte sagital cómo está la fisura que nos llega a la dentina. Entonces, ¿qué es este tipo de cuadro? Es una fractura incompleta de esmalte o fisura sin pérdida de tejido dentario. Y lo diagnosticamos por visión directa o transiluminación. El pronóstico es favorable y el tratamiento no requiere, aunque muchas veces se puede colocar una resina flow, que eso va a evitar que se manche la fisura con tabaco o con algún fluido o líquido. El control lo hacemos a distancia para ir descartando el daño pulpar. El siguiente cuadro es la fractura de esmalte. Como podemos ver, es una fractura que generalmente involucra un borde incisal o un ángulo y que no llega a dentina.
como en estos casos, que ven que es en el borde incisal apenas, en este lugar, o en el ángulo. Entonces, ¿qué es una fractura de esmalte? Es una fractura que tiene pérdida de tejido dentario y se diagnostica clínicamente por visión directa, donde vemos que involucra el borde incisal o el ángulo proximal. Los test de sensibilidad no responden porque no hay túbulos expuestos, o sea, no responden a los cambios térmicos o deshidratación. Y el test eléctrico puede dar negativo por estar la pulpa en shock. Recordemos que hay autores que hablan que por varios meses puede estar la pulpa en shock. El tratamiento, si es superficial, lo que hacemos es pulir los bordes para evitar que haya lesiones, y en otros casos podemos reconstruirlos por resina. Los controles los vamos a hacer durante 8 semanas. Acá podemos ver un caso de la doctora Vilas, donde ante una fractura, varias fracturas de bordes incisales o de ángulos, o del doctor Delgado, donde hicieron la reconstrucción con resina. El siguiente cuadro pasa a ser la fractura de esmalte y dentina sin complicación, o sea, una pérdida de esmalte y dentina que no llega a involucrar la cámara pulpar. Como pueden ver en estos casos. ¿Qué es? Es una fractura coronaria con pérdida de tejido dentario y que la vamos a diagnosticar visualmente, y los test de sensibilidad van a responder a los cambios térmicos y a la deshidratación porque hay exposición de túbulos. El diagnóstico radiográfico, además de ver la extensión de la lesión, también nos sirve para ver la cercanía de la misma con la pulpa. El tratamiento va a ser la protección pulpar indirecta, evidentemente evaluando el espesor dentario residual. La idea es proteger a esos túbulos, a ese complejo dentino pulpar. Y vamos a restaurarlo con resina o haciendo la técnica de collage si el paciente concurre con el trozo que corresponde a la fractura. El control va a ser radiográfico y se hacen clínico radiográfico, y va a hacerse de a 2 a 6 meses. En este caso podemos ver varias fracturas que fueron reconstruidas con resina, como pueden observar. Y en este caso se hizo una técnica de collage. Una técnica de collage para doblarle al premolar la forma completa. El siguiente cuadro clínico es la fractura de esmalte y dentina con complicación, o sea, que involucra a la cámara pulpar. La vamos a ver visualmente. Vemos sangre o vemos ya el tejido rojo que involucra al tejido pulpar. ¿Y qué es? Es una fractura coronaria con pérdida de tejido dentario con exposición del tejido pulpar. El diagnóstico clínico, los test de sensibilidad van a responder a los cambios térmicos. Aparte, visualmente podemos observar, como decíamos recién, ese tejido pulpar. Y radiográficamente vamos a ver, nos interesa ver el desarrollo radicular, porque dependiendo del momento en que se fracturó la pieza, vamos a hacer un diferente tratamiento. El pronóstico va a depender de la edad del diente, del tamaño de la exposición y del tiempo transcurrido, porque sabemos que en las piezas jóvenes o con exposiciones pequeñas y que el tratamiento fue rápido, el pronóstico va a ser mucho más favorable. El tratamiento en dientes vitales con ápice abierto va a tener objetivo de mantener la vitalidad para terminar la pexogénesis. Por lo tanto, tenemos diferentes tratamientos conservadores. Podemos hacer una protección pulpar directa, o una pulpotomía superficial si es que ya pasaron más de 24 horas desde el traumatismo, y si la inflamación es mayor podemos abarcar un poco más y hacer una pulpotomía convencional. Con los dientes que tienen ápice cerrado vamos a hacer el tratamiento convencional de endodoncia,
Y cuando los dientes tienen la pulpa necrótica, se procede a realizar la apexificación o revitalización de la pieza. Por ejemplo, pueden ver en este central con ápice abierto y el traumatismo, la fractura que se generó acá. Aquí también. Cuando tenemos fracturas coronarradiculares sin complicación, son lesiones que abarcan desde corona hasta la raíz y que puede ser con complicación o sin complicación. La fractura se inicia en la corona y en forma de bisel termina en la cresta ósea. En dientes anteriores se llaman tipo cisel. Cuando se dan dientes posteriores es una fractura cuspidia que se extiende subgingivalmente. El diagnóstico clínico de estos cuadros se observan cambios térmicos y masticación, o sea, hay un movimiento cuando el paciente muerde que genera una dislocación de la porción fracturada y al paciente le duele porque sigue adherida a la encía. A la palpación vemos que hay movilidad y hay un desplazamiento del trozo fracturado. El diagnóstico radiográfico, observamos la extensión de la lesión según la ubicación. Y el tratamiento, bueno, en caso de dientes maduros, vamos a hacer la endodoncia convencional. Y en caso de dientes inmaduros, vamos a provocar la pexogénesis. Según el compromiso periodontal, vamos a necesitar hacer una recuperación de ancho o una extrusión ortodóntica por fin de mover la parte fracturada hacia extruirla y poder realizar óptimamente la restauración final. Este es un caso del doctor Viera, donde el paciente después del traumatismo concurrió y la fractura coronarradicular era subgingival, o sea, terminaba en cincel subgingivalmente, por lo que retiraron el trozo, hicieron el aumento de ancho biológico, como pueden ver, y pueden realizar el tratamiento correspondiente. Las fracturas radiculares, hablábamos que pueden ser horizontales y verticales. Las fracturas radiculares, vemos que se presentan afectando periodonto, cemento, dentina y pulpa. Y a veces pueden estar asociadas a las fracturas del hueso alveolar. En dientes anteriores, en pacientes adultos, se da porque tiene el hueso y el ligamento resistentes a los desplazamientos del diente. Las fracturas verticales, que se asocian a piezas que ya tienen tratamientos endodónticos o pernos, son fracturas que se extienden de manera vertical y tienen un pronóstico bastante desfavorable. El diagnóstico clínico es un diente vital que puede tener sintomatología cuando mastica o a la percusión o test de mordida. Y si el diagnóstico en pieza no es vital, la sintomatología va a estar relacionada con el ligamento periodontal, o sea, a la movilidad o presentar fístula. El diagnóstico radiográfico, si la fractura es vestíbulo-palatina, se puede observar, mientras que las fracturas mesiodistales no se observan. Ahí la vamos a observar en una tomografía. Lo que sí podemos llegar a ver es un área radiolúcida en torno a la raíz en forma de mango de paraguas, que es característica a las piezas que tienen fracturas verticales. Como podemos ver en esta imagen, esta forma como de mango de paraguas, o esta forma aquí. El pronóstico, como decíamos, es desfavorable, y el tratamiento está indicada la extracción. Si la fractura llega al tercio medio, puede intentarse una tracción en las piezas unirradiculares o una radiculectomía de la raíz fracturada en las piezas multiradiculares. Las fracturas horizontales eran las que podemos observar en el tercio cervical, medio o apical. Separan a la raíz en dos segmentos, uno apical y otro coronario. La clasificación la vamos a hacer según la posición del trazo de fractura en coronaria, media y apical.
El diagnóstico clínico, le vamos a observar movilidad, dolor a la masticación y a la percusión. A la palpación de tablas puede ser positiva. Las fracturas del tercio apical vemos que son asintomáticas. Los test de vitalidad no siempre van a responder de forma inmediata. La vitalidad pulpar depende del lugar de fractura, así como de la historia anterior de la pieza. Para hacer el diagnóstico radiográfico, para ver la fractura, el rayo debe pasar paralelo a la misma. Es conveniente sacar varios enfoques, y si sospecha de una fractura, pero radiográficamente no se observa, lo que hacemos es repetir en unos días en la misma toma radiográfica, y veremos que si la inflamación termina separando los fragmentos y permite su visualización. Es importante anotar en la historia qué ángulos fueron tomadas las radiografías para hacerlo de la misma manera. Aquí es lo que decíamos recién. Cuando tenemos el rayo, que si pasa a través de paralelo a la fractura, vamos a poder observarla correctamente. Mientras que cuando la angulación hace que el rayo no pase a través de la fractura, terminamos observando estas imágenes que fuera como dos líneas de fractura. El tratamiento va a depender de la ubicación de la línea de fractura, del estado de la salud pulpar, de la amplitud del foramen y la distancia de desplazamiento horizontal del fragmento coronario, que sea mayor o menor de 1 milímetro. La fractura del tercio cervical, cuanto más cervical es la fractura, más movilidad va a tener esa corona. Lo que vamos a hacer, acá pueden ver, perdón, una fractura en el tercio medio. El tratamiento va a ser la reposición del fragmento coronario con compresión digital bajo anestesia, controlando radiográficamente y fijándolo según su grado de desplazamiento. Si la movilidad es mayor de 1 milímetro, se van a indicar férulas flexibles por 4 semanas, y le vamos a indicar al paciente analgésicos y antiinflamatorios. Cuando las fracturas del tercio apical no hay movilidad ni desplazamiento del fragmento, por lo que la conducta va a ser el control clínico radiográfico. El control de estos accidentes, de estas lesiones, van a ser controles clínicos radiográficos por 6 meses. Si aparece signo de necrosis con fístula, se va a realizar la endodoncia convencional en dientes con ápice cerrado y la apexificación o revitalización si el ápice está abierto. La reparación va a depender de la movilidad que presenta la pieza, el grado de desplazamiento, de la capacidad reaccional de la pulpa, de la presencia de inflamación y de la demora en comenzar el tratamiento. Podemos observar en la reparación que se puede dar diferentes situaciones. La primera es un tejido calcificado, como un callo, donde la pulpa dental, que está intacta, forma un callo duro a partir de los odontoblastos y células de ligamentos que va a unir a los dos fragmentos. El segundo tipo de reparación va a ser el con periodonto interpuesto, que es cuando la pulpa se encuentra seccionada y la curación va a ocurrir a partir de células de ligamento, interponiéndose tejido conjuntivo entre los fragmentos. Vamos a observar radiográficamente una línea radiolúcida entre los dos cabos. En el tercer caso podemos ver una interposición de tejido conjuntivo y de hueso, donde hay mayor separación de los cabos con un espacio de ligamento periodontal entre ambos. Y por último, cuando se genera la necrosis de la pulpa, la fractura no se repara, por lo que vemos que hay una necrosis del cabo coronario y una porción apical que permanece con vitalidad. En estos casos se realizará un tratamiento de los tercios medio y coronario. Se buscará la formación de una barrera a nivel de la línea de fractura, y para ello se va a utilizar hidróxido de calcio de 3 a 6 meses, o podemos colocar hidróxido de calcio por 15 días y luego MTA o un biodentin. La ferulización se puede hacer mediante férula rígida o férula flexible. La férula rígida se realiza con alambre torneado a 0,4 o 0,6 fijado con resina por vestibular
e involucrando los puntos de contacto. Este tipo de ferulización se indica en casos de fractura ósea y se deja de 2 a 3 meses. Mientras que la férula flexible se usa cuando la afectación del ligamento frontal o en fracturas radiculares. Esta va a impedir el desplazamiento vertical, pero permite un pequeño movimiento horizontal que va a favorecer a la reparación. La realizamos colocando un alambre fino por vestibular con puntos de resina que abarquen 2 dientes adyacentes a cada lado, siempre y cuando estos dientes adyacentes no estén lesionados, y en oclusión máxima. Se van a colocar de 2 a 4 semanas y tienen que permitir una correcta higienización por parte del paciente.